Puentes en el Amazonas. Seguramente ya muchos sabrán que el río Amazonas se disputa con el río Nilo de ser el más largo del mundo. Y tal vez a algunos se les habrá ocurrido que un puente que atraviese las orillas del río puede ser una buena idea. Imaginen todas las poblaciones que están separadas por los ríos y que se pudiesen comunicar como si hubiera una forma fácil de atravesarlo. Aunque suene muy llamativo, la realidad es otra. El río Amazonas tiene ciertas características que le imposibilitan, al menos por ahora, de tener un puente sobre él. Las razones son múltiples. Primero, para que el puente sea funcional, se tendrían que hacer también más vías o rutas sobre las zonas selváticas que conecten los puentes. Y esto implicaría cierta intervención en la naturaleza del territorio que podría ser contraproducente. Otra razón son los cambios estacionales en el lecho del río. Durante la temporada de lluvias, el Amazonas puede elevarse más de 9 metros, triplicando el ancho del río, y haciendo que el puente tenga que prever todos esos factores para evitar inundaciones. A pesar de todo esto, se han hecho avances, y un río afluente al Amazonas ya desde hace unos años cuenta con un puente, y me estoy refiriendo al Río Negro. Será entonces cuestión de tiempo, pero ojalá no signifique costos ecológicos. No todos se ven en la superficie. A pesar de que lo más común es ver a los ríos corriendo al aire libre, existen unos tipos de ríos que si sufres de claustrofobia pueden hacer que salgas del bote y entres en pánico. Estos ríos se conocen como ríos subterráneos y consisten en masas de agua que fluyen por cauces no visibles desde la superficie de la tierra, ya que están bajo el subsuelo. Generalmente estos se encuentran en cuevas y pueden ser naturales o artificiales, los cuales son creados como consecuencia de actividades mineras del ser humano. Su formación tiene origen en el agua procedente de precipitaciones o rocas solubles que se diluyen y fracturan. Así, a medida que se van fracturando rocas, se va creando la corriente de agua y el espacio que da pie a la cavidad donde están estos ríos. Cuando estos techos se debilitan, dan lugar a la formación de cenotes. Algunos de los ríos subterráneos más conocidos del mundo son el río Xcaret en México, río Wilbach en Argentina y río Puerto Princesa en Filipinas. El río de los 5 colores. Dentro del Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena en Meta, Colombia, se encuentra una de las maravillas acuíferas en el mundo, Caño Cristales. Su nombre Caño se debe a que es un río poco caudaloso, y lo increíble de este río son los diferentes colores que se pueden observar en sus aguas, tales como el negro, azul, amarillo, verde y rojo. Por esta razón, este río es conocido como el río de los 5 colores, arcoíris líquido o el arcoíris derretido. En el río Caño Cristales de Colombia se produce este fenómeno colorido por la especialidad de las condiciones ambientales. En el fondo del río habita una pequeña planta llamada Macarenia claviguera, que proyecta el color rojo cuando recibe los rayos solares, pero a la sombra, sin embargo, aporta un color verde brillante. Debido a los minerales que componen el suelo propios de la región, aparecen los colores amarillos. Si quieres disfrutar de este río en su esplendor, los lugareños recomiendan visitarlo entre junio y noviembre. Son la cuna de las civilizaciones. Desde hace más de 14.000 años aparecieron las primeras civilizaciones de las que se tiene registro, periodo conocido como la Revolución Neolítica. Lo interesante de este hecho es que estas primeras poblaciones tienen en común que sus lugares de asentamiento se hicieran cerca de ríos. Los antiguos egipcios en el río Nilo, Mesopotamia en el río Tigris y Éufrates, y los antiguos chinos en el río Amarillo. Según muchos historiadores y antropólogos, la razón es que los ríos proveen lugares atractivos para la permanencia, dado que hay tierras fértiles para cultivar cerca, suministro de agua y muchos peces para comer. No es extraño que las civilizaciones mencionadas se convirtieran en unas de las más grandes de la historia. Además, dado que el agua era un recurso preciado para estas, muchas se organizaron en jerarquías hidráulicas, que eran estructuras de poder basadas en quién era el dueño de estos recursos acuíferos. El río más peligroso. Aunque como vimos en el anterior puesto, los ríos pueden considerarse la fuente de vida de las poblaciones humanas, también hay muchos que son todo lo contrario. Y para el título del río más peligroso, muchos smashers pueden estar pensando en el río Amazonas, debido a las múltiples criaturas que allí habitan y de las que hemos hablado en este canal. Pero el que se lleva el trono es el río Zambezi. Este río corre a través de países africanos como Angola, Botswana, Zambia y Zimbabue. El peligro de este río se debe a los rápidos y corrientes que son extremadamente veloces y fuertes, la combinación perfecta para el volcamiento de balsas o canoas. Ahora a esto hay que sumarle el terreno ultrarrocoso, que si tienes la mala suerte de salir expulsado por el bote, puedes acabar con tu vida
vida golpeándote con una de las rocas puntiagudas. Para terminar el recorrido terrorífico de este río, se encuentran especies de animales como cocodrilos, hipopótamos y uno muy querido del canal, el tiburón toro. El río más hondo. Si cuando vas a las piscinas locales siempre tienes que nadar en la parte menos profunda, ni por un segundo pienses en nadar en el río Congo. Este gran río se encuentra en el centro occidente del continente africano y se extiende 4.700 kilómetros a través de Zambia, Angola y la República del Congo, el segundo más largo de África después del Nilo. Pero lo que lo mete este top es la profundidad, que alcanza los 220 metros, o un poco más en algunas partes, lo cual es casi tan alto como el edificio Kingdom Center de Arabia Saudita o la Torre Eiffel. Imagínense que debajo de ustedes quepa un edificio de 99 pisos. En mi caso es muy posible que entre en un ataque de pánico de saber el pozo tan profundo en el que estaría nadando. El río más contaminado. Lamentablemente varios ríos en el mundo se podrían nombrar como el más contaminado, pero uno de los más notables es el río Citarum. Ubicado en Indonesia, este es uno de los ríos en el que uno no estaría dispuesto a visitar para admirarlo. Todo este río está inundado de cualquier clase de materiales como plástico, metales pesados y otros químicos de industrias. Desde 2008, alrededor del 60% de especies que vivían allí fueron destruidas. De solo ver las imágenes, uno podría pensar que sería imposible para alguien vivir cerca a este pozo de contaminación. Pero Smashers, la realidad es una bastante diferente y cruel. El río Citarum es vital para 25 millones de personas que diariamente dependen de él para agricultura y agua. En el 2018 comenzaron varios esfuerzos para limpiarlo, y aunque la situación ha mejorado, algunos dicen que esto no valdrá la pena si el gobierno no impone y hace cumplir penas más estrictas para las fábricas que viertan sus residuos en él.